Si tienes una suegra que es maravillosa, valórala, porque no todas son así. Pero si tienes una suegra tipo madrastra de Blancanieves, te invito a que escuches esta historia real y hagas comparaciones. A lo mejor la tuya se queda corta. Te invito a suscribirte al canal para que formes parte de la familia y así no te pierdas ninguno de mis relatos, ya que son escritos pensando en ti, para que escuches contenido original y diferente. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Mi suegra la bruja. Brujería a mi familia. Historia real. Se recomienda discreción. Me animé a enviar mi experiencia al canal, ya que quiero contarles lo que he estado viviendo desde hace muchos años y tal vez alguien de la audiencia pudiera ayudarme o aconsejarme. Soy María José y esta es mi historia. Soy originaria de San Luis Potosí, en México. Vivía con mis padres en una comunidad cerca de la capital del estado. Ahí, ellos tenían un pequeño rancho. Viví con ellos hasta que contraje matrimonio con Carlos hace 15 años aproximadamente. Tengo 2 hermanos y 3 hermanas, y si bien éramos una familia numerosa, jamás nos faltó nada. Mis padres nos daban lo necesario para vivir, además de su amor. Llegué a estudiar únicamente hasta la secundaria, ya que era común casarse muy joven y dedicarse al hogar. Conocí a Carlos, un chico muy trabajador que laboraba en el rancho de su padre. Cuando nos vimos, nos enamoramos y pronto me pidió matrimonio. Al contraer nupcias, yo tenía 16 años de edad. Nos fuimos a vivir a casa de sus padres. Don José, mi suegro, era muy amable conmigo. Siempre me trató como su hija, hasta que falleció hace un par de años. Y doña Domitila, mi suegra, esa es harina de otro costal. Una mujer muy dura y siempre quería que se hiciera su voluntad. Ahí con nosotros también vivían sus 2 hermanas, ya que a pesar de tener más de 18 años, la señora no dejaba que tuviera novios. Quería tenerlas siempre ahí con ella, a su disposición, y situación que hasta la fecha no ha cambiado. Mi suegra no me quería, independientemente de que ellos estaban en una posición social un poco mejor que la de mi familia. Quería que Carlos estuviera siempre bajo sus faldas. Quería controlarlo como hacía con los demás, por lo que nos puso muchas trabas para el matrimonio. Pero al ver que no lograba conseguir separarnos, dejó que la boda se llevara a cabo y fue ahí cuando empezó a maquinar el malévolo plan. Recuerdo muy bien que al mes que vivíamos con ellos era más marcado el trato de mi suegra conmigo. Siempre me trataba de ordenar o imponer sus deseos, a tal grado que hasta la manera en que yo acomodaba los cubiertos en la mesa le molestaba. Quería que lo hiciera como ella lo deseaba. Pero no era tonta. Cuando me llamaba la atención o me hacía sentir mal, Carlos no estaba para verlo y siempre cuidaba su comportamiento cuando habían personas presentes. Pasaron los meses y yo me aguantaba todos los malos tratos que tenía mi suegra conmigo. Me hablaba de una forma descortés. Cuando estaba con mi esposo, ella se metía en la conversación, haciendo que la vida en pareja vaya disminuyendo constantemente. Recuerdo en una ocasión, estábamos viendo la televisión mi esposo y yo a solas, comiendo palomitas y disfrutando de estar juntos, cuando ella, al salir de su habitación, se acercó a ver qué veíamos y sin que nadie le invitara, se sentó junto a Carlos y empezó a comer de sus palomitas, quedándose con nosotros el resto de la velada. Al paso de un año, me embaracé de mi hija María
una niña hermosa y muy dulce. Pero a mi suegra no le agradaba el hecho de que alguien más acaparara la atención. Y para empeorar la situación, la bebé se parecía a mí. Y siempre que podía, hacía hincapié en que solo se parecía a mí y que no veía ningún rasgo de Carlos. Yo me enojaba. Soy una persona decente. ¿Cómo era posible que ella me tratara de esa manera? Cuando iban mis hermanas a visitarme, la señora se quedaba todo el tiempo junto a mí. No me permitía platicar a solas con mi familia. Bueno, ni con nadie. Si yo quería ir a la tienda por un refresco o algo de comer, le ordenaba a una de mis cuñadas que fuera conmigo. Las tenía de sombra todo el tiempo. Me sentía vigilada, asediada. Seguimos viviendo bajo su mismo techo por necesidad. Y mi suegra mangoneaba a todo el mundo. Hasta que mi primera cuñada se casó y se fue a vivir con su esposo a otra casa, porque el muchacho tenía la posibilidad económica para hacerlo. Y tampoco le agradaba que su suegra estuviera de metiche. Mi segunda cuñada se casó al año y se fue a vivir con su esposo a la capital, ya que le ofrecieron un empleo y se fueron juntos. Mi suegra no estaba nada contenta. Sus 2 hijas habían hecho su vida y ahora estábamos nada más Carlos, María y yo con ellos. Uno pensaría que mejoraría la situación, pero realmente fue empeorando día con día. Con la ausencia de sus hijas y ella entrometiéndose en todo momento en nuestra relación, mi esposo y yo empezamos a tener conflictos, al grado que una noche me salí de su casa llevándome a mi pequeña, que en aquel entonces tenía ya 5 años de edad. Fuimos al rancho de mis padres, los cuales nos recibieron con mucho amor. Ahí estuve un par de semanas, hasta que Carlos me convenció de que todo mejoraría, que quería que regresáramos con él porque nos ama y deseaba que estuviéramos juntos. Yo acepté por el amor que le tengo, y al llegar, mi suegra me recibió diciéndome, «Bienvenida», con la boca entretorcida. Recuerdo que esa noche le dije a mi marido que ya no quería seguir viviendo ahí, que quería que buscáramos un lugar para nosotros, que quería ser dueña de mi propia casa y no tener a alguien que me estuviera ordenando 24 horas al día. Él aceptó. Me dijo que buscaría un lugar el próximo mes, porque este estaba muy atareado con la venta del ganado. Al siguiente mes, salí embarazada. Nos llenamos de alegría, sin embargo, decidimos que mejor nos quedaríamos con sus padres, porque había que ahorrar para los gastos del nuevo integrante de la familia. Cuando nació mi hijo Roberto, todos estuvimos muy felices, incluyendo a mi suegra. Estaba encantada porque el pequeño se parecía a mi marido. Y yo me sentía muy mal por mi hija María, ya que la señora le hacía muchos desprecios por el simple hecho de que era muy parecida a mí. Y ahora que había otro pequeño en la casa, hacía más notorio que ella no era de su agrado. Allí estuvimos un par de años más, hasta que decidimos que Carlos buscaría trabajo en otro lugar, ya que había aprendido varios oficios, por lo que rápidamente encontró un empleo muy bien remunerado en la capital del estado. Mi suegra no estaba nada contenta con la situación porque estaba encariñada con el niño, pero no le quedó de otra más que aceptarlo. Cuando nos cambiamos de lugar de residencia, fue cuando realmente empezaron a suceder situaciones escalofriantes. Rentamos una casita en una colonia muy agradable. Estaba justo en la esquina de la cuadra. Era de color amarillo. Sentía que por fin sería la señora de la casa, sin nadie que me estuviera respirando en la nuca o quejándose de hasta cómo hiervo el agua. Mi pequeña ya en la escuela y el bebé más grandecito me permitía tener un poco más de libertad. Quería empezar a vender productos por catálogo, para que ganara un extra y así ayudar en la casa. Recuerdo que en una ocasión me estaba bañando, cuando de repente sentí un ardor en la espalda. Era terrible. No había nadie más, ya que Roberto estaba acostadito tomando su siesta y mi marido estaba en el trabajo. Al salir de la regadera,
traté de ver qué tenía en la espalda y vi que habían como unos arañazos. Al paso del tiempo, las situaciones paranormales empezaron a suceder continuamente. Inclusive, mi hija despertaba llorando en la madrugada porque veía, según sus palabras, un monstruo horrible que la venía a ver en la noche. A raíz de estas situaciones, insistí mucho en cambiarnos de casa y mi esposo accedió. Conseguimos una casa en otra colonia más cercana de la escuela de la niña. Era una casita blanca muy bonita y al haber más afluencia de gente, me ayudaría para que mis carteles de venta por catálogo fueran más efectivos. Si tú piensas que las situaciones extrañas dejaron de suceder, déjame decirte que estás equivocado. Siguieron pasando continuamente. Incluso una noche, al estar durmiendo, escuchamos un ruido muy fuerte que provenía del comedor. Nos levantamos mi esposo y yo rápidamente y vimos cómo la mesa circular de madera que teníamos ahí estaba partida a la mitad y ambos pedazos estaban en el suelo. Yo me asusté muchísimo. Ya no quería que estuviéramos ahí, pero nos teníamos que aguantar porque faltaban 7 meses para que el contrato de la renta terminara. Vivíamos con el miedo de que sucediera otra cosa peor. Recuerdo que en una ocasión estaba lavando los trastes de la cena y mis hijos ya estaban en su cama, jugando antes de dormir, cuando hubo un momento de silencio y de repente, mi hija empezó a gritar que alguien le estaba jalando la cobija, que fuera en su ayuda. Yo rápidamente fui a su habitación y vi, junto al marco de la puerta, su cobija de estrellitas tirada en el suelo y mis 2 hijos en la cama muy asustados. Al llegar mi marido del trabajo, le dije que teníamos mucho miedo, que seguían pasando cosas extrañas y que preferiría perder el depósito del contrato de la renta, pero que quería irme. Al poco tiempo de habernos cambiado de casa, recibimos una llamada de mi suegra. Quería que fuéramos a verla, porque haría una comida, ya que una de sus hijas había regresado a vivir con ellos. Se había divorciado de su esposo y quería hacerla sentir bien recibida. Fuimos y nos quedamos en casa de mi suegra, pero yo me empecé a sentir muy mal. Me empezó a doler todo el cuerpo. Le dije a Carlos que quería regresar a nuestra casa, que no estaba a gusto ahí. Él aceptó, aunque no de muy buena manera, ya que había pedido sus vacaciones. A raíz de ese viaje, empecé a padecer dolores de cabeza, fiebre, no quería levantarme ni para llevar a mis hijos al colegio, al grado de que mi marido me llevó al médico y me hizo muchos análisis. Pero como te imaginas, no encontró nada. Me recetaron unos medicamentos para el dolor. Si bien aminoraba, seguía latente. En una ocasión, mi suegra fue a visitarnos a la casa. Dijo que quería pasar unos días con sus nietos, por lo que se quedó 8 días. Y como siempre, ella enfrente de Carlos se comportaba como un dulce, pero cuando él no estaba, me trataba como si yo fuera basura y a mi pequeña la ninguneaba. Gracias a Dios llegó el día y ella se regresó al rancho, pero yo empecé a sentirme mucho peor, al grado que me tuvo que internar mi esposo para que me hicieran más estudios. No era posible que no encontraran qué enfermedad tenía. En una ocasión, una clienta a la que le vendía me dijo que a lo mejor alguien me estaba haciendo un trabajo de brujería. Yo le dije que no, que según yo no tenía enemigos, por lo que entre risas y bromas cambiamos de plática. Al par de meses, mi marido recibió otra llamada de mi suegra. Iba a ser nuevamente una reunión para recibir a su otra hija, la cual se había divorciado del marido. Ella ya tenía un hijo, por lo que ambos se fueron a vivir con mis suegros. Mi marido aceptó. Fuimos únicamente el fin de semana al festejo y nos regresamos. Pero ahí en la fiesta, la cual se efectuaba en el jardín, me percaté de que mi suegra siempre había querido que sus hijos estuvieran con ella y las 2 hijas que habían formado una familia se divorciaron y se regresaron al rancho con ella.
situación que hasta la fecha siguen ahí. Entonces en mi interior algo me dijo que tal vez mi clienta tenía razón. Mi suegra es una bruja o había mandado a hacer un trabajo de brujería para que yo dejara a Carlos y regresara a vivir con su madre. Cuando de repente sentí una mirada a lo lejos. Era mi suegra. Me veía como si supiera qué estaba pensando. Al verla, ella me sonrió de una manera extrañamente malévola. Me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Lo único que hice fue dejar mi bebida en la mesa y entré a la casa. Caminando en la sala, empecé a observar las fotos y me percaté que ninguna me encontraba. Estaban las fotos de Carlos con mi hijo Roberto, mis suegros con los nietos, mis cuñadas vestidas de novias. Todos estaban ahí, menos yo. Y por más que revisaba, no encontraba indicios de que yo formara parte de esa familia. Además, me percaté de que en las fotografías mi suegra aparentaba tener siempre la misma edad. El paso de los años casi no se notaba en su rostro. Y hasta la fecha, está muy parecida al día que la conocí. De regreso a mi hogar, me comuniqué con mi cliente y le dije que tal vez tenía razón y que si conocía a alguna persona que me hiciera alguna limpia. Ella me dijo que sí y me proporcionó el número de teléfono. Fui a ver a la mujer, la cual se daba aires de grandeza y decía que podía curarme. Pero desgraciadamente fue un fraude, no me ayudó en nada. Una de mis hermanas me llevó a un lugar donde hacen oración en grupo. Y ahí, mientras estábamos rezando, vi por un instante a mi suegra parada en una esquina del salón. Yo, con sobresalto, le dije a mi hermana lo que había visto. Ella me dijo que a lo mejor tenía razón en sospechar que mi suegra es una bruja y está haciendo hasta lo imposible para que su hijo y yo nos separemos. Al paso de los años, he ido con muchos doctores y dicen que gozo de una excelente salud, por lo que no entienden por qué tengo desvanecimientos, dolores de cabeza o de cuerpo, e incluso veo cosas que las demás personas no ven. También he ido con varias personas que aseguran que curan, pero no he tenido resultados. Seguimos padeciendo de situaciones paranormales en la casa, cualquiera que habitemos. Mi hijo casi no lo padece. Me imagino que como la bruja de mi suegra sí lo quiere, no le manda nada de su maldad. Pero mi hija y yo somos asediadas continuamente. Y lo peor del caso, no podemos mostrárselo a mi marido, porque curiosamente, cuando suceden los hechos macabros, él no está presente. Ahora, vivo con el miedo de seguir de esta manera más tiempo y la enfermedad irreconocible que me aqueja avance, o que la bruja de mi suegra logre su cometido y Carlos se vaya de regreso a vivir con ella, ahora que está viuda, ya que es más insistente en que no desea estar a solas y que necesita que un hombre cuide de ella y de sus hijas. Gracias a la suscriptora por enviarnos su vivencia y le mandamos muchas bendiciones para que se mejore. Te recuerdo que todos los relatos son originales del canal, por lo que te agradecería que si te ha gustado, te suscribas y me regales un like. Con eso me ayudas a seguir creciendo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?